Y fíjense, así según vamos avanzando, encontramos preguntas de este tipo, por ejemplo, que dice cuál de los siguientes hallazgos clínicos no forma parte de la tetra de Sabin. Si vayamos en orden, podríamos ir en orden. Calcificaciones intracraneales sí, y esas calcificaciones iba a desencadenar ¿qué cosa? Hidrocefalia. La hidrocefalia iba a producir convulsiones y la corioretinitis, que es la manifestación más frecuente. Lo que no está descrito como la tetrada de Sabin es la hepatoesplenomegalia. Sin embargo, esta hepatoesplenomegalia sí se puede presentar en la toxoplasmosis congénita. Pero aquí les hablo bien claro, tetrada de Sabin. Todas son manifestaciones de toxoplasmosis congénita. Pero hepatoesplenomegalia no conforma o no forma parte de esta tetrada de Sabin, donde sí las cuatro primeras alternativas están presentes, ¿no? La alternativa sería la E. ¿Cuál es la interpretación correcta, dice, de la presencia de IgG para toxoplasma en el suero de un recién nacido de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en embarazo anterior? Creo que la cosa está clara. ¿Qué responderíamos ahí? ¿Todos estamos de acuerdo? Claro. Y esto es justamente lo que se presenta siempre. Como la mamá tuvo un aborto, ya, tienen el temor de que en este embarazo el toxoplasma les cause aborto. Ya no puede ser. Eso puede suceder una sola vez porque primoinfección es una sola vez en la vida. Tiene su IgG porque ya tuvo pues el toxoplasma anteriormente y que sí le trajo problemas porque terminó en aborto, pero estamos hablando de un nuevo embarazo con una infección pasada. Entonces, esto es simplemente paso transplacentario de anticuerpos maternos, nada más. No es una toxoplasmosis congénita. Para que sea congénita, ¿qué cosa deberíamos encontrar? IgM. ¿Ya? Si es IgM en el recién nacido, es toxoplasmosis congénita. Muy bien. ¿Cuál es la conducta más correcta, dice, de entre las siguientes ante un recién nacido con IgM para toxoplasma que se encuentra totalmente asintomático? Totalmente asintomático, ¿eh? No tiene absolutamente ningún síntoma, pero le hemos encontrado IgM. Aquí viene la parte dogmática de lo que les había comentado. ¿Qué se hace? Todo recién nacido infectado con toxoplasma debe de recibir tratamiento, tenga o no tenga síntomas. ¿Ya? ¿Qué le van a dar? Hay que iniciar terapia con sulfadiazina más piremetamina. ¿Está claro, no es cierto? ¿Por qué? Porque esa corioretinitis lo puede desarrollar en el tiempo. Puede acabar con incluso desprendimiento de retina. A Dios gracias, está asintomático y para que se mantenga igual hay que darle tratamiento. Rubiola. Igual, miren, la rubiola, y eso es incluso en nuestro medio, y ahora con la vacunación esto incluso disminuye más, dice que la madre la quiere, o sea, generalmente durante sus años de infancia. O sea, quiere decir que en general una persona cuando adquiere la rubiola no es una enfermedad normalmente de adultos. Esto normalmente se adquiere a edades tempranas. Y en el caso de las gestantes es lo mismo. Lo tuvieron a temprana edad. ¿Ya? Y miren lo que dice aquí, 87 a 95% de mujeres en edad fértil son seropositivas. ¿Qué significa seropositivas? Que tienen anticuerpos contra rubiola. ¿Qué significa? Que estas mujeres en edad fértil, aún sin estar embarazadas, ya tuvieron rubiola en algún momento de su vida. Lo que indica poca susceptibilidad para la primoinfección. Obvio, si ya se infectaron, no pueden volver a tener una primoinfección. Si somos más exactos, un 5% nada más de las mujeres en edad fértil estarían expuestas a adquirir rubiola durante el embarazo. Igual aquí la infección del neonato es por vía transplacentaria. ¿Ya? Transplacentaria. En el caso de la toxoplasmosis, podía ser incluso hasta en el momento, de pasar por el canal del parto, ¿no es cierto? Aquí es netamente transplacentaria. 1 de cada 1000 mujeres hacen la infección durante el embarazo. O sea, no es común. Y el 50% de ellas, o sea, de esas pocas que hacen infección durante el embarazo, solo la mitad provoca alguna alteración en el feto. O sea, vuelvo a repetirles, recibir vacuna durante el embarazo no está bien, pero no significa que eso sea equivalente a decir aborto terapéutico. Porque las posibilidades de causar daño son mínimas, ¿ya? Son mínimas. Transplacentaria entonces, ¿ya?
vía transplacentaria. Pocas veces se va a dar porque la mayoría de las mujeres ya tiene anticuerpos contra rubiola, ¿ya? Y de esas muy pocas que se den, ya la gran mayoría de las veces no va a pasar nada. Solo puede haber afectación fetal en caso de primoinfección, igualito que en el caso del toxoplasma. Y les repito, esto es para todo el TORCH, ¿ya? Una comparación como cuando hablábamos de toxo. Toxo le llamamos, ¿no?, al toxoplasma. Ya. Miren, acá también está la tasa de transmisión y aquí están las semanas de gestación, ¿ya? La infección fetal, fíjense cómo va a ir variando en el tiempo. Acá infección fetal 20%, o sea, igualito. En este caso ustedes podrían decir otra cosa, ¿no? ¿Cómo podrían resumir esto de aquí? No es como en el caso de la toxoplasmosis. La probabilidad de infección y afectación a la vez del feto, ¿ya?, está en relación inversa a la edad gestacional. O sea, a menos edad gestacional, que es lo mismo decir a inicios del embarazo, la posibilidad es más alta. Y cuando está terminando el embarazo, la posibilidad es menor, ¿ya?, tanto de infectar al feto como de producir alteraciones en el feto. Es menos complicado, digamos, que en el caso del toxoplasma. Entonces, aquí nosotros lo vamos a dividir, podríamos dividirlo por trimestres, ¿no? ¿Dónde está, digamos, ¿dónde está la mayor probabilidad de repente de que esto pueda suceder? Es sobre todo a inicios del embarazo, en el primer trimestre, ¿ya? Luego esto va a ir disminuyendo de tal manera que, fíjense, la afectación fetal 1%, ¿ya? 1%. De los pocos que se van a infectar, el 1% va a hacer alteraciones. ¿Qué significa? Que rubiola congénita sería un diagnóstico muy, pero muy raro de encontrar. Toxoplasma es mucho más común, ¿no? Por eso les decía que toxoplasma les pueden preguntar más. Y así como había una tetrada de Sabin, ¿ya?, aquí habrá un síndrome de Grech, así se llama, en el caso de la rubiola congénita. Microcefalia, al igual que ¿qué? Al igual que citomegalovirus, ¿ya? Al igual que citomegalovirus, microcefalia. Sordera, al igual que citomegalovirus. En el citomegalovirus es hipoacusia. Aquí ya es sordera. Catarata, o sea, afectación también, ¿ya? No será exactamente igual que en el caso de la toxoplasmosis y en el caso del citomegalovirus, pero también hay afectación ocular. Y esto les debe de importar, ductus persistente. ¿Y por qué les hago esa comparación y les digo igual que, igual que? Porque en el examen ustedes tienen que diferenciar uno de otro justamente por la parte donde se diferencian, ¿ya? ¿Y qué es lo que aquí les llama la atención como algo diferente? El ductus persistente. Cuidado, ductus persistente, sinónimo de rubiola congénita. ¿Cómo se diagnostica el ductus persistente? ¿Produce alguna alteración importante en el recién nacido? No, no es una enfermedad cianotizante siquiera, ¿no es cierto? Pero hay un soplo especial en el caso del ductus persistente, que se escucha en la sístole y en la diástole por igual. Por eso le llaman soplo en maquinaria, ¿no? Igualito es como una maquinaria del tren así, ¿no? Tanto en sístole como en diástole, igualito se escucha. Un soplo sistodiastólico. Persistencia del ductus arterioso. En sístole, en diástole, en inspiración, en expiración se escucha igualito, soplo en maquinaria. Prácticamente patognomónico de la persistencia del ductus arterioso, ¿no?, que debería cerrarse en el momento del nacimiento. Bueno, y hay otras cosas más, también muy florido, que en realidad no les va a indicar que se trata de rubiola congénita. Por ejemplo, una fontanela grande puede ser causada por cualquier otra cosa, ¿ya? O retinopatía, glaucoma, encefalitis, déficits neurológicos muy vago, ¿ya? Y etcétera, etcétera. Incluso aquí también hepatoesplenomegalia, como en el caso del toxoplasma. Pero ¿qué cosa les va a diferenciar, si se dan cuenta? Ductus persistente, ¿ya? Acuérdense de eso.
¿ya? Ductus persistente. Y parecido al citomegalovirus, microcefalia, había hipoacusia, acá hay sordera, ¿no? Aquí hay afectación también ocular, conforman el síndrome de Grech, acuérdense. Y aquí está esta preguntita, del síndrome de Grech, justamente. Clásicamente se describe en la rubiola congénita de lo siguiente, ¿qué característica clínica no es parte de este? Microcefalia, sordera, acá nos dicen catarata, ductus persistente y convulsiones. ¿Qué cosa marcarían ahí? Exactamente. ¿Convulsiones de qué? ¿A qué pertenece? A la tetrada de Sabin, de toxoplasma, junto con hidrocefalia, ¿no? Junto con calcificaciones difusas, porque periventriculares son de citomegalovirus. Esas diferencias es importante acordarse. No existe tratamiento específico, por si acaso, ¿ya? Por ser viral. Aquí se va a producir una inmunización activa. En el caso de la inmunización activa, ¿qué significa? Vacuna, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O será pasiva? Activa. Porque por mucho que recibas la vacuna, tú formas tus anticuerpos. Es una inmunización activa. Esta inmunización activa, ¿ya? Así como lo que estábamos comentando al inicio, si bien es cierto, no va a matar al feto, pero se recomienda que se tiene que evitar en el embarazo. Y como los anticuerpos pueden, o son virus vivos atenuados, perdón, y puede haber, y definitivamente que existe replicación de virus en el interior del organismo, se recomienda que por un tiempo no haya gestación, o sea, más o menos el punto de corte es 3 meses. Teóricamente existe el riesgo de que esos virus que están replicándose podrían de forma transplacentaria afectar al feto, ¿ya? Y podría tener alteraciones. ¿Qué cosa será inmunidad pasiva? Cuando nosotros damos los propios anticuerpos, ¿no? No lo creamos, sino nos los otorgan. Gamma globulina, hay una gamma globulina que es específica, así como hay una gamma globulina contra la hepatitis, por ejemplo, ¿ya? Lo que va a hacer es disminuye la enfermedad exantemática, pero no disminuye la viremia, ¿ya? Por lo tanto, persiste el peligro de afectación viral. ¿A qué me refiero con todo esto? Que ustedes le den a la mamá gamma globulina, ¿ya? No les va a ayudar en mucho. Le ayudará a la mamá a que no tenga el exantema, pero la afectación fetal no va a variar. Eso es importante. No es que le voy a dar la inmunoglobulina y con eso le voy a solucionar el problema. No. A la mamá sí, el rash quizá no lo tenga, el exantema, pero lo demás no va a variar. 21 pregunta, si mal no recuerdo, respecto a este tema. Dice gestante de 7 semanas que hace 48 horas tuvo contacto con un enfermo de rubiola. ¿Ya? Es una gestante, fíjense, primer trimestre, alto riesgo de infectarse y de afectación también de recién nacido. Hace 48 horas tuvo contacto con un enfermo con rubiola. La mujer posee anticuerpos antirrubiola IgG. Bueno, acá les dan la titulación todavía. Con que sea positivo es suficiente para ustedes. ¿Qué actitud se debe tomar? ¿Qué creen? ¿Qué le dirían? ¿Qué significa que la mamá tenga anticuerpos IgG? Que ya tuvo, no sabemos cuándo, y ya tiene anticuerpos de tipo IgG. Está protegida. ¿Se va a infectar por primera vez? No. Para que pase algo con el feto tiene que haber primo infección. Infección por primera vez. A ver, con esa salvedad, ¿qué cosa van a elegir? La primera dice tranquilizar a la madre, la afectación embrionaria es prácticamente nula. Repetir la determinación de anticuerpos a los 15-20 días y obrar en consecuencia. Vacunar inmediatamente a la mujer. Esto sería lo más descabellado de todo. Inyectarle gamma globulina. Ya hemos dicho que si le inyectan gamma globulina, bueno, aquí no va a servir de nada, ¿no? Porque la mamá no va a desarrollar rubiola, porque ya tuvo rubiola, ya tiene anticuerpos. Plantear soluciones, incluido el aborto, para que la madre decida. ¿Qué van a elegir? ¿Qué alternativa? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿La alternativa? ¿Sin miedo? A. Lógico. ¿Por qué? Porque la señora ya tuvo la rubiola en algún momento, ya tiene anticuerpos. Y como ya tuvo, no va a existir una primoinfección en alguien que ya tuvo. Por lo tanto, decirle, ¿sabe qué? Usted ya tuvo rubiola,
La posibilidad de que el niño nazca afectado es cuando uno adquiere rubiola por primera vez durante el embarazo, usted ya lo tuvo, está anulada esa posibilidad. No hay nada que hacer. Neonato pretérmino, que al examen físico muestre microcefalia, leucocoria y esplenomegalia. No nos dice mucho. Ante la presencia de un soplo en maquinaria. Eso está mejor. Se le practica un examen ecocardiográfico evidenciándose persistencia del ductus arterioso. Mucho más claro todavía. ¿Qué diagnóstico sospecharía? Si solamente tiene ductus arterioso, yo diría pues su diagnóstico es ductus arterioso, punto. Pero también tiene otras cosas. Tiene microcefalia, tiene afectación, ¿no?, ocular, tiene hepatoesplenomegalia. O sea, hay un TORCH ahí de por medio. ¿Cuál de los TORCH me da persistencia del ductus arterioso? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, fíjense, las diferencias es lo que les va a hacer decidir por una u otra alternativa. Citomegalovirus, ¿ya? ¿El citomegalovirus es un tipo de herpes o no? Claro que sí, herpes tipo 5, ¿no? Herpes tipo 5. El 1 es el herpes labial, el 2 el herpes genital, el 3 es la varicela, el 4 es el virus de Epstein-Barr, el 5 es citomegalovirus, el sexto es el que produce el exantema súbito, el séptimo también produce, pero en menos cuantía, el exantema súbito, y el 8 el sarcoma de Kaposi. Por lo tanto, citomegalovirus es un tipo de herpes, ¿ya? Y los herpes son virus ¿de qué tipo? ¿RNA o DNA? ¿Qué dicen? DNA. Todos los herpes son DNA, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Cuando ustedes ven o sospechan de diagnóstico de citomegalovirus, hay una norma. El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico debe de ser de tipo anatomopatológico, evidenciando las lesiones. Por ejemplo, si sospechan hepatitis por citomegalovirus, tendrán que hacer una biopsia hepática y ahí tendrán que encontrar esas figuras patognomónicas de citomegalovirus, que lo hemos dicho en algún momento. ¿Cuáles eran? Esos famosos, ¿cómo se llamaban? Alias ojos de búho, ¿no? Ojos de lechuza. Son inclusiones citoplasmáticas gigantes que le dan ese nombre. ¿Ya? El daño citopático. Es lo que ven aquí. Dice inclusiones basófilas presentes en el núcleo de la célula que invade, ¿no? Células en ojos de búho le llaman, ¿no? Este citomegalovirus permanece latente en el organismo durante mucho tiempo, incluso yo podría decirles de por vida, y produce reinfecciones, obviamente. Ese mismo virus, el que está latente. Ejemplo, ¿qué mejor ejemplo? Pacientes con VIH. Llegan al estadio SIDA, y hacen enfermedad por citomegalovirus. ¿Ya? Enfermedad por citomegalovirus, se ponen histéricos, con fiebre, ¿no? Como fiebre de origen desconocido. Y al final, ¿qué cosa era? No era otra cosa que el citomegalovirus que se ha activado. ¿Dónde es patrimonio del citomegalovirus? En los post-transplantados. Ya les he dicho. Paciente post-trasplantado que les digan que se ha puesto con fiebre, histérico o está mal simplemente, primera sospecha, citomegalovirus, ¿ya? Citomegalovirus. En los pacientes con VIH también, ¿no? ¿Con cuánto de CD4? Menos de 100, ¿no? Menos de 100. Acuérdense, menos de 100. La mayoría de los oportunistas es con menos de 200 y con menos de 100 aquellos que empiecen con C de 100. Citomegalovirus, criptococo, candidiasis esofágica y coccidias, ¿no? El grupo que empieza con C de 100. Bien, volvamos al tema. Entonces el citomegalovirus es fácil de adquirirlo, es la infección neonatal más frecuente, como lo hemos visto. Sin embargo, no te causa problemas, la gran mayoría de las veces. ¿Qué es lo que podía producir? La mayoría sintomáticos, pero otra cosa que podía producir era hipoacusia bilateral, ¿ya? Que a veces uno no se da cuenta hasta ya edades más tardías. Y cuando se adquiere en el primer trimestre, nos va a producir, ¿qué cosa? Corioretinitis, calcificaciones periventriculares, ¿qué más? ¿Había algo más? Microcefalia, así es, y eso básicamente, ¿no? La secuela ya es la hipoacusia como secuela. Bien. Miren, la afectación fetal es independiente de la edad gestacional. Cuidado con esto, no es como en el caso del toxoplasma, no es como en el caso de la rubiola. O sea, aquí es independiente que se afecte, o sea, por igual se puede afectar el feto si
se infecta en el primer, en el segundo o en el tercer trimestre. Afecta al 1% de recién nacidos. O sea, de cada 100 recién nacidos, uno necesariamente debe tener su citomegalovirus. Sin embargo, fíjense la prevalencia, la seroprevalencia, ya pasados los años, puede llegar al 65%. Hay estudios que dicen más, 80 a 95%, porque la transmisión es fácil. ¿Y por qué le digo que es fácil? Porque miren cómo se transmite, sexual, por saliva, por transfusiones. Bueno, olvídense de las transfusiones, pero si les digo sexual y saliva, ustedes ya se darán cuenta que es muy fácil de transmitir, ¿ya? La primoinfección es peligrosa y también la reactivación, cuidado. Acá me voy a detener un poquito, 30 segundos. Cuando hablábamos de toxoplasma, decíamos que la primoinfección era importante. Significaba que si la persona ya había tenido el toxoplasma antes, ya no había problemas. Acá no, como es un virus que se reactiva, si la mujer lo adquirió a los 4 años, se hizo niña, luego adolescente, adulta, se embarazó, ¿ya? Sigue teniendo el citomegalovirus ahí. Pero pónganse que de repente por las situaciones del mismo embarazo se ha inmunosuprimido. Reactiva el citomegalovirus. Si lo reactiva, puede traer problemas. Por eso dice por reactivación y por primoinfección. Por eso es que es más fácil transmitir citomegalovirus. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño tiene citomegalovirus? Cuando tenga IgM en el recién nacido, en la sangre de recién nacido. Decimos que ese citomegalovirus, o sea, se ha infectado con citomegalovirus. Lastimosamente aquí no hay tratamiento. Igualito es todo un abanico de posibilidades, ¿ya? Todo un abanico de posibilidades. Fíjense, a nivel gastrointestinal puede producir varias cosas, ¿ya? Desde afectación de las vías biliares, atresia de esófago, son varias cosas. Cardiopulmonar es lo mismo, incluso cardiopatías congénitas como la comunicación interventricular o interauricular, estenosis mitral congénita, ¿ya? Varias otras cosas más. Tetralogía de Fallot se ha relacionado a citomegalovirus, ténganlo presente, ¿ya? Luxación congénita de caderas. En realidad, su abanico de presentaciones es importante. Pero, ¿qué es lo que se tienen que acordar ustedes? ¿Ya? Lo que está mencionado en el cuadro inicial. Microcefalia y sobre todo hipoacusia. Porque una pregunta fácil puede ser, ¿cuál es la principal causa de hipoacusia bilateral neurosensorial en los recién nacidos? Y la respuesta es citomegalovirus. ¿Por qué? Porque citomegalovirus es una infección altamente prevalente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Las calcificaciones intracraneales que produce el citomegalovirus en los fetos de madres infectadas con enfermedad activa se caracterizan por, o sea, ¿por qué se caracterizan esas calcificaciones propiamente del citomegalovirus? Dice a predominio del lóbulo temporal, difusas, periventriculares, perimeningias y no produce calcificaciones. ¿Qué van a elegir? Periventriculares, porque en el toxoplasma es difuso. Son las dos únicas prácticamente que van a producir calcificaciones. Hay que acordarse. ¿Cómo se diagnostica en el caso de la mamá? Tendríamos que aislar el virus en la orina, es una de las formas, ¿ya? Hay varias otras posibilidades. Hay un estudio serológico, o sea, de IgM, IgG, pero mediante técnica de ELISA. Eso solamente nos indica que la mamá está infectada, pero no nos dice si está activo o no, ¿ya? Hay un examen importante que cada vez felizmente está más al alcance y está en nuestro medio. Se llama PP65, así como suena, PP65, ¿ya? De lo que antes costaba casi 1.000 soles, ahora está más o menos en 80 soles, es mucho más accesible. Cuando ustedes sospechan de enfermedad activa por citomegalovirus, pueden pedir un PP65 en cualquier persona. Si sale positivo, tiene enfermedad activa por citomegalovirus, ¿ya? Pero si le piden IgG, IgM van a tener problemas. El IgG, IgM, sobre todo el IgM, solo sirve en el recién nacido, vuelvo a repetirles. Diagnóstico fetal, si es que lo aíslan al virus a nivel del líquido amniótico. Ustedes saben que aislamiento viral casi no practicamos en nuestro medio. Cultivo de sangre fetal, igualito, bastante difícil, bastante complicado. No cultivamos virus con mucha facilidad en nuestro medio, no es algo que se pueda usar de forma rutinaria. Esto sí, IgM específica, ¿ya? IgM específica. Cuando es negativo, ya pues descartamos la posibilidad, ¿no? Pero si es positivo, nosotros debemos de pensar que ese IgM es de recién nacido porque el IgM no pasa la barrera placentaria. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que cuando se toma sangre de cordón umbilical
podríamos encontrar falsos positivos. Hay que tener en cuenta. ¿Por qué creen? A ver. Porque la mamá puede reactivar su propia infección. Y cuando reactiva, ¿qué tipo de anticuerpos va a ser? Cuando se reactiva, no van a ser IgG, son IgM. ¿Ya? Entonces, cuidado en el momento de coger sangre de cordón umbilical. Tiene que ser sangre del mismo recién nacido. A ver, vayamos a la parte práctica. Dice un feto, afecto de microcefalia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales periventriculares, ya les dijo todo, ¿no? Y hepatomega le dice, probablemente tiene un antecedente materno de ¿qué? Citomegalovirus. De todo lo que está ahí, sean honestos, ¿qué cosa les ha soplado que es citomegalovirus? Las calcificaciones periventriculares. Porque si dijera calcificaciones nada más, no estaríamos tan seguros, ¿no? No estaríamos tan seguros. Aún así, bueno, quizá nos inclinaríamos por citomegalovirus, ¿no es cierto? Porque calcificaciones solamente tiene toxoplasma y citomegalovirus, ¿ya? Y microcefalia está en citomegalovirus, no está en toxoplasma. En toxoplasma más bien es hidrocefalia, ¿no? Muy bien. Miren esa seroprevalencia, 70 al 90%. Significa que si hacemos serología todos nosotros, la gran mayoría, casi todos, tiene anticuerpos para citomegalovirus. Dice, la infección es 3 veces más frecuente en la embarazada que en la no gestante. ¿Por qué creen? Porque la gestante, de alguna manera, es inmunosuprimida y toda inmunosupresión activa la infección. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Se considera la infección congénita por virus más frecuente. Toxoplasma, que para empezar no es virus, queda de lado. Nos queda herpes, varicela, sífilis, que es bacteria. Nos queda solamente herpes, varicela y citomegalovirus. Y si la seroprevalencia están viendo tan alta, que quede claro de una vez por todas, es citomegalovirus, ¿ya? Que infección no es lo mismo enfermedad, eso siempre les he dicho, ¿ya? Ejemplo, tuberculosis. Acá, como todos somos colegas, toditos están infectados con tuberculosis, incluso quien habla. Quizá incluso hasta cepas multiresistente, pero nadie está desarrollando la enfermedad. Porque una cosa es estar infectado y otra cosa es tener la enfermedad. Y ese mismo parámetro se aplica en VIH, por ejemplo. Muchos tienen la infección por el VIH, pueden transmitir el VIH, pero no están desarrollando la enfermedad, ¿no? Igualito es en el caso del citomegalovirus. Infectados la mayoría, en este caso aquí nadie está desarrollando tampoco enfermedad por citomegalovirus. Muy bien. En relación al momento de la infección fetal por el citomegalovirus, indique la alternativa correcta. Es independiente de la edad gestacional, mayor afectación fetal durante las primeras 13 semanas, menor afectación fetal en el tercer trimestre, es mayor en el momento del parto, mayor durante el puerperio. ¿Qué van a poner? Así es, que es independiente de la edad gestacional, a diferencia del caso, por ejemplo, del toxoplasma, ¿no?